Amada Iglesia, bendiciones una vez más en este día. El libro de Éxodo, salida. Capítulo 12. Dios había prometido a Abraham que de su hijo haría una gran descendencia, un grande pueblo. Pero dentro de las características de este proceso, dice que el pueblo de él iba a estar 430 años por allí, algo así, esclavo en una gran metrópoli, esclavo de un gran pueblo que es Egipto. Luego entonces llegó el tiempo en que en clamor de los hijos de Israel llegó a la presencia de Dios por el maltrato, por la esclavitud, por el abuso, como hay pueblos y países hoy en día sometidos a diferentes tiranías y dictaduras. Y el Señor entonces despertó a Moisés, que habiendo vivido 40 años en el desierto, lo envió a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No sin antes haber tenido que luchar con Faraón, sinónimo del diablo, luchar con Egipto, sinónimo del mundo. Y la Biblia dice que en la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, Faraón quedó cansado, quedó hastiado, quedó ofuscado y a la vez quedó herido y permitió salir a Israel de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38. Mire lo que dice aquí, Éxodo capítulo 12, versículo 37 y versículo 38. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. El versículo 37 nos enseña de manera inequívoca, de manera puntual, nos enseña el registro histórico bíblico en el libro de Éxodo, nos registra que el Espíritu Santo que inspiró a Moisés para escribir estos libros, los primeros 5 libros de la Biblia, el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que dijera que aproximadamente 600,000 israelitas, judíos, no niños, lo que algunos comentaristas sostienen que 600,000 judíos, hebreos, mayores de 20 años, salieron al desierto. El versículo siguiente dice que también salió gran multitud con ellos. Pero oiga bien, de estos 600,000 adultos que salieron de Egipto, rumbo a la tierra prometida, rumbo a la tierra que fluye leche y miel, rumbo a la promesa que Dios les había prometido desde Abraham, que a su descendencia daría toda esa vasta tierra, toda esa vasta geografía. De los 600,000, solamente entraron 2 a la tierra prometida. ¿Escuchó bien? De los 600,000 israelitas, judíos, hebreos, que salieron de Egipto con la intención de entrar, de llegar, de vivir, de pisar, de conocer, de pernoctar en la tierra prometida, solamente 2 entraron a la tierra prometida. La pregunta es,
¿Qué pasó con el resto? 599.998. Vuelvo a preguntar, usted que es matemático, si 2 entraron a la tierra prometida, únicamente 2, ¿qué pasó con los restantes 599.998? Así pasa con la historia de la iglesia. Muchos van quedando en el camino. Primero los Corintios capítulo 12. Perdón, capítulo 10. Primero los Corintios capítulo 10. Aquí aparece un resumen del tema que vamos a compartir entre en la mañana y en la tarde. Primero los Corintios capítulo 10. Versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose al pueblo de Israel que salió de Egipto, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que es el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero, versículo 5 en adelante, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Oiga bien, no se agradó Dios de ellos, de la mayoría. Por lo cual quedaron postrados en el desierto, es decir, murieron. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para la iglesia, para su vida, para mi vida. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo y a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Oiga bien, y están escritas para amonestarnos a nosotros, reprendernos a nosotros, advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, oiga bien, mire lo que dice el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiero compartir un tema que lleva por título 40 años después. ¿Cómo se llama el tema? 40 años después. Yo sí. ¿Tú recuerdas eso? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, maravilloso, portentoso, amoroso. Y en tu palabra, Señor, nos enseñas cómo alcanzar la libertad, la liberación, cómo alcanzar una vida nueva, transformación, la regeneración, la vida eterna, cómo aprender a vivir esta vida cristiana, cómo cuidarnos de las malas acciones, de las malas decisiones y cómo mantenernos en perseveración hasta que Cristo venga. Padre, quiero en este día, oh Padre, que tú perdones mi pecado, mi maldad, mi soberbia, mis irreverencias, mis inmoralidades, mis perversiones, mis resentimientos. Que perdones estas acciones que manchan tu nombre, manchan tu gloria, de misericordia de tu pueblo. Y que este tema, Señor, pueda servir de prevención
este tema pueda servir de advertencia para aquel que todavía no se decide de una manera completa, de una manera consagrada, de una manera comprometida. No se compromete todavía con tu fe, con tu palabra, con tus verdades, oh Señor. Ayúdanos a entender y comprender sabiduría en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Repito, el texto sagrado nos enseña que aproximadamente 600,000 israelitas hebreos salieron con mano poderosa, con mano fuerte de Jehová de los ejércitos rumbo a la tierra prometida, a conquistar la promesa de Dios. 600,000 mayores de 20 años. Pero solamente 2 entraron a la tierra prometida. 2. Y el texto sagrado en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, el apóstol Pablo, iluminado, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, enseña todas estas razones lógicas, reales, vívidas, de por qué de los 600,000 solamente 2 entraron a la tierra prometida. No es muy diferente a la vida de la iglesia, Pastor Jerry. Tengo 40 años en la fe. Tengo 32 años como pastor que el Señor me ha permitido enseñar y pastorear y mirar y observar. Y la vida de la iglesia no es diferente a la vida del pueblo de Israel en su relación con Dios. Cantábamos en el último himno: me hirió el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Me hirió el pecado. El problema de los 599,998 que no pudieron entrar a la tierra prometida, que no pudieron alcanzar la promesa de Dios, fue porque el pecado los hirió. El pecado los engañó. La idolatría, la chismografía, la avaricia, la fornicación y toda una serie de eventos y acciones pecaminosas, Dios les fue cortando la vida y quedaron postrados en el camino. Quiera Dios con estas verdades, quiera Dios con estas enseñanzas permitirnos no solamente aprender, sino permitirnos el poder entender y cuidarnos. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Los primeros 3,000, oiga bien, los primeros 3,000 quedan en el camino. Ya habían alcanzado la primera parte de la bendición de Dios. Ya estaban caminando sobre la bendición de Dios. Habían sido libertos, habían sido libertados, habían sido quitados las cadenas de la opresión de la tiranía de Egipto. Y el pueblo de Israel marchaba en pos de Jehová Dios hacia la tierra prometida. Eran libres, estaban disfrutando de la libertad que ofrece Dios. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esta libertad debe de tener cuidado, que no se convierta en un libertinaje, que no se convierta en una vida disoluta, desenfrenada, terrenal, accionada por el pecado. Los primeros 3,000 quedan en el camino. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate,
Haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Por qué? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hermanos, no había pasado un año disfrutando de la liberación, disfrutando de la bendición de Dios, que estaban recién aprendiendo a conocer, a disfrutar, a caminar en esa bendición bendita de Dios. Y frente al monte Sinaí, el Señor le dice: Moisés, Moisés, sube al monte, porque te voy a dar las tablas, la ley. Y subió Moisés allá al monte Sinaí a esperar la bendición de Dios, a esperar la revelación de Dios, a esperar la palabra de Dios. Tuvo un tiempo de ayuno y oración y de separación, porque lo que iba a suceder de ahí en adelante, Moisés necesitaba llenarse de Dios. En esto estaba Moisés, cuando muchos del pueblo de Israel, viendo que Moisés no bajaba del monte, viendo que Moisés no aparecía, se comenzaron a rebelar. ¿Dónde está Moisés? ¿Qué le pasó? Se murió, ya nos abandonó, tiró la toalla. Y agarraron al ayudante del pastor. Cuidado con los ayudantes del pastor. Aarón. Cuidado con los ayudantes del pastor. Por eso yo aquí no tengo ayudante. Aquí hay otro pastor igual que yo. Pero los llamados copastores, Aarón, los aaronistas, por decirlo así, y envolvieron a Aarón, que tenía un carácter débil, un carácter pobre, un carácter no definido. Mira, Aarón, ya tu hermano no existe. Tenemos que hacer algo. Y entre ellos se confabularon y se sacaron los aretes y los anillos y las prendas de oro y lo quemaron en el fuego. Y de esas prendas formaron un becerro de oro. Y Aarón preparó un gran altar y lo pusieron allí. Y el pueblo dijo: pueblo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. El becerro. Quitándole el derecho a Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Contaminándose con una vil idolatría. Lo que le llama la Biblia adulterio espiritual. A través de todo el Antiguo Testamento corre la triste realidad del pueblo de Israel, un pueblo idólatra, un pueblo que nunca pudo entender, excepto algunos, que era a Dios que había que adorar. Hermano, tengamos cuidado con la idolatría, porque es Jehová de los ejércitos el que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto para liberarlo y llevarlo a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel.
en la medida que la bendición va apareciendo. Muchas veces, casi simultáneamente, en algunos o muchos casos de la hermandad, va la fidelidad desapareciendo. Apenas llega la bendición, llega el olvidarnos del Dios de la bendición, apartando nuestra mirada de Él y comenzamos a mirar a la bendición. Una linda familia que comenzó con nosotros 30 años atrás, 31 años atrás. Comenzó con nosotros fielmente, en todo apoyaban, en todos los servicios. Mire, estaban en todo, salíamos a predicar juntos, estaban domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles, y ellos luchaban para que su familia se levantara, para que su familia se fortaleciera. Era un matrimonio lindo, él era dominicano, ella era, que ya partió con el Señor, ella era ecuatoriana, y un matrimonio lindo, una familia que estaba al lado del pastor apoyando todas estas actividades por un tiempo. De repente el hermano se me acerca y me dice: pastor, se me ha presentado una oportunidad de comprar una propiedad allá lejos, como a 1 hora y cuarto de aquí, en Monticello, aquí en Upstate, New York. Como 1 hora y cuarto, se nos ha presentado una oportunidad y estamos viendo lo que sucede. Podrían estar orando en la iglesia porque quisiéramos tener un ranchito, quisiéramos tener un campo en ese lugar. Y la iglesia estaba orando y los hermanos estaban orando. Este no era un hermano pudiente, simplemente trabajaba regularmente, pero hizo algo aquí, hizo algo acá, consiguió un dinero aquí, consiguió un dinero acá. Y ganó la opción de comprar tremendo terreno con un tremendo bosque para allá atrás, con 2 casas, pero había que trabajarlas. Y con un pequeño riachuelo que pasaba por la orilla. Y la bendición llegó a esta familia. Y junto con la bendición que llegó a esta familia, comenzó a aparecer la infidelidad. Comenzaron desapareciendo los días miércoles. No, pastor, tú sabes que nos metimos en esto y estamos yendo para allá al campo, estamos reconstruyendo, estamos comprando, estamos arreglando. Nosotros íbamos los días sábados a ayudar a veces para que él no faltase a las cosas de Dios. Comenzó faltando los días miércoles. Luego comenzó faltando los días domingos por la tarde. Porque había que invertir tiempo en lo que Dios les había dado. Pastor, Dios me lo dio y hay que cuidarlo. Sí, hermano, pero no te descuides. La hermana Irma sabe de quién hablo. Yo sí también. Hermano, tiene que tener cuidado porque así como la bendición va, la bendición viene. Para hacerle la historia corta, comenzaron a ausentarse ya los domingos por la mañana. Era grave la salud espiritual de esta gente, donde se concentraron en la bendición y no en el bendito que da la bendición. Y que con gratitud debemos de mantener nuestro compromiso y nuestra fidelidad. Para hacerle la historia corta, 2, 3 de la mañana lo llamaron al hombre y no saben cómo la casa que ellos vivían, dormían y se quedaban, la casa se quemó completamente. Se quedaron solamente con el terreno. La otra casa había que invertir mucho dinero. Se quedaron con el terreno y con el riachuelo. Se enojaron por los consejos, se enojaron por la advertencia. Yo como pastor tengo que advertir sobre las malas decisiones del pueblo de Dios.
Y tristemente muchos no me van a entender y me van a criticar y me van a juzgar que yo soy malo, que yo no entiendo. Mi deber es darle el consejo de Dios y advertir: hermano, vas por mal camino, hermano, vas a tener problemas, hermano, cuídate. Y la casa se le quemó. Terminaron yéndose de la iglesia. Nunca más supe de ellos. Así que no había pasado un año y ya 3,000 no entrarían a la tierra prometida por olvidarse del Dios de la bendición, convirtiéndose en idólatras, porque comenzarían a poner dioses que les impedían el seguir siendo fieles a Dios como lo eran antes de la bendición, por dar prioridades con actitudes idolátricas a lo creado, a lo comprado, a lo obtenido, a lo bendecido, a lo material, y no a Dios, que es el que lo da todo. Por agradar y comprometerse con cosas que no son de Dios, por agradar y comprometerse con personas que no son de Dios, por agradar y comprometerse con situaciones que van en contra de Dios, por cambiar sus prioridades y no hacer como la palabra de Dios lo dice. Hermano, el pecado está en dejar de hacer las cosas de Dios por hacer otras que no son de Dios y que ocupan el lugar y el tiempo de Dios. Hermano, Dios reclama el primer lugar, Dios reclama el primer lugar, y todo lo que tiene que ver de Dios y con Dios tiene y merece el primer lugar en nuestra vida. Dios castiga grandemente la idolatría. La idolatría es un pecado nefasto delante de Dios. Es un pecado que cambia al Dios verdadero y lo pone a un lado, y ponemos nuestro objeto. ¿Qué es lo que es idolatría? No es solamente poner una imagen para adorarla como lo hace la iglesia tradicional, María, los santos y cuantas cosas más. Idolatría es cualquier cosa que ponemos entre nosotros y Dios, y que nos impide adorar a Dios, servir a Dios, seguir agradando a Dios. Eso se convierte en un ídolo, y esa tendencia es una idolatría. Deuteronomio capítulo 8. Por muy buenas, por muy decentes, por muy morales que sean otras cosas, Dios merece el primer lugar. Dios reclama el primer lugar. El pecado está en cambiar mis prioridades. Dios no está en contra que tengamos, Dios no está en contra de bendecirnos, Dios no está en contra en darnos una casa, Dios no está en contra en bendecirnos con un buen vehículo, Dios no está en contra en proveernos una cantidad de cosas que nos permiten vivir cómodamente. Pero cuídate de olvidar a tu Dios, cuídate, porque Dios se va a olvidar de ti. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Cuídate. ¿De qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, para cumplir sus decretos, para cumplir sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, es decir, y te llenes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Y voy a añadir: por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se nos olvida que todo lo que somos, que todo lo que sabemos, que todo lo que tenemos, que todo nuestro ser, se nos olvida que es Dios en nosotros. Y nos enorgullecemos. Que
creyendo al final que es mi sabiduría, que es mi capacidad, que es mi inteligencia, y no es ni mi capacidad, ni mi sabiduría, ni mi inteligencia, es la gracia de Dios que me permite tener y alcanzar lo que tengo. Pero cuídate de olvidarte de tu Dios. La idolatría es un pecado horrible delante de Dios. Levanten la mano todas las mamás aquí. Oye, un montón grande de mamás. Me imagino cuántas suegras tiene que haber aquí. A ver, y los papás. Y llega, te lo pongo de esta manera. Viene uno de tus hijos a quien concebiste, a quien le diste la vida, lo cargaste 9 meses en el vientre, lo alimentaste, lo creciste, lo vestiste, lo cuidaste, lo protegiste, y a los 11, 12 años se olvida tu hijo o tu hija de todo lo que tú hiciste y comienza a cambiar su amor para contigo, su obediencia para contigo, su cercanía para contigo, su compromiso para contigo como papá y mamá. Y tu hijo comienza a irse detrás de otras personas que no lo alimentaron, que no lo vistieron, que no lo disciplinaron, que no lo llevaron al médico, que no le dieron la vida. ¿Cómo tú te sentirías como papá y mamá que tus hijos a la buena y primera se olvidan de ti? ¿Cómo tú te sientes? Y le vamos a pedir menos a Dios. Dios es una persona y que nos dio la vida y que nos perdonó de todos nuestros pecados con la sangre de Cristo el Cordero. Y llegamos a Cristo todos desbaratados, todos destruidos, todos fracasados, todos heridos. No sabíamos nada, ignorantes de la verdadera vida, ignorantes de las cosas de Dios. Y el Señor comenzó a restaurar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas, a brillar nuestras vidas, y comenzó a bendecirnos aquí con esto, con este poquito, con este acá, y seguíamos sirviendo al Señor como lo habíamos hecho antes. Y de buena primera comenzamos a poner la mirada en la bendición y no en el bendito. Y toda esa bendición y todo ese resguardo y toda esa gracia de Dios la disipo por mi pecado, por mi idolatría. A través de toda la Biblia Dios critica grandemente la idolatría porque es un pecado espiritual llamado adulterio. Dios no se olvida de sus promesas para conmigo, pero tampoco se olvida de las mías ni de las tuyas para con Él. Él nos va a recordar, Él nos va a pedir cuentas. Los primeros 3,000 quedan en el camino. Los primeros 3,000. Porque habiendo alcanzado las primeras bendiciones de Dios, se olvidaron del Dios que les dio la bendición. Y la idolatría manchó sus vidas. 3,000. Pastor, pero ¿dónde dice eso? Siga conmigo ahí. Éxodo capítulo 12. Éxodo 32. Ya leímos del 1 al 6, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 19, Éxodo 32, 19 y 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, es decir, Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel.
Versículo 21 en adelante. Y respondió a Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. A Aarón, con falta de carácter, ahora comenzó a culpar al pueblo. Él tuvo que haberse puesto duro. Él tuvo que haberse puesto firme y decir: eso no se hace, eso no le agrada a Dios. Pero se dejó llevar por su carácter pobre, con su carácter débil. Prueben al pastor Jerry a ver si se dobla. Pruébenlo, por si acaso. Versículo 23, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. Y mira, lo eché en el fuego el oro. Y mira, por casualidad salió un becerro. Mira qué casualidad tan grande. De repente puse un montón de oro en el fuego y de repente cerré los ojos y al abrirlo, mira, apareció un becerro. ¡Wow! Entonces dice aquí, 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado con la idolatría, con el pecado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente, por idólatras, por infieles, por ingratos. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000. No tiene que ver con el tema, pero te lo voy a decir por si acaso. Si Dios es capaz de castigar a su propio pueblo, ¿de qué manera va a castigar a los enemigos de su propio pueblo? Al que escuche, entienda, oiga y entienda. Números capítulo 13. No solamente los primeros 3,000 quedaron en el camino, sino que aquí 10 más quedan en el camino. Oiga bien, de acuerdo a los expertos, aproximadamente 30 días después, se supone que la memoria está fresca. Se supone que las heridas están frescas al ver esa tremenda masacre que hubo dentro del pueblo de Israel, producto de su propio pecado, de su propia infamia, de su propia vergüenza, de su propia idolatría. Estaba la memoria fresca, pero 30 días después ocurre un segundo evento. Números capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida, la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Oiga bien, Caleb. De la tribu de Isaacar, Igar, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Óigase, Oseas, que es Josué. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Naabi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Oiga bien,
Aproximadamente 30 días después, sin tomar en cuenta lo que había sucedido 30 días atrás, con 3,000 muertos, vemos aquí que Dios tenía un trabajo para un grupo selecto de la congregación, pero por su falta de fe y por su falta de visión, olvidándose que Dios ya les había prometido, ofrecido la tierra prometida, fueron entonces como Moisés, como Dios le dijo a Moisés que mandara a 12 espías a visitar la tierra, a observar la tierra, a espiar la tierra para saber en qué condición está y cómo estaba. Y los 12 espías fueron y vieron los frutos. Las uvas, dice que los racimos eran de este tamaño. Allá en mi país la uva crece como mala hierba. Y unos racimos, los racimos más grandes que yo he visto son unos racimos de uva así, en la casa de mi padre o en la casa de mis tíos. Y un racimo, pero musculoso, por decir así, lleno de uva. Cuando mi esposa llegó por primera vez a Chile y le trajeron un racimo, ella dijo, con este lo comparto con todos. No señora, ese racimo es para usted solo. Yo le traigo a su esposo uno y me trajeron uno más grande. Pero dicen los historiadores, los expertos, que los racimos de uva tenían que cargarlos con un palo, con 2 hombres, y al medio eran como si fuese un venado que hubieran matado. Así cargaban la uva, de grande que era. Y el pueblo de Israel, los 12 espías, miraron la tierra, miraron las uvas, miraron los frutos, miraron el agua, miraron la vegetación, todo verde. Y fueron enviados por Dios. Pero de repente aparecieron los hijos de Anac. Ahí apareció el pastor Jerry de repente. Ahí apareció el hermano Eliezer con su esposa. Grandes. Y en vez de mirar las bendiciones, y en vez de mirar la promesa, y en vez de entender que Dios les había prometido la tierra prometida y Él se las había de dar, concentraron su vista, concentraron sus emociones en los habitantes de la tierra, que eran gigantes. También mencionamos aquí a la hermana, se me olvidó el nombre, Jennifer, con una estatura alta, grande, privilegiada. Y el pueblo de Israel, en vez de concentrarse en las bendiciones, en las uvas, en la agua, en la vegetación, y que era tierra que Dios había prometido que se las iba a dar, no importando el tipo de gente que había allí, ellos concentraron su mirada en los obstáculos, y no en la promesa de Dios. Eran gente inmadura. Eran gente que no entendían que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ellos no tomaron en cuenta que Dios desde Abraham, Isaac, Jacob y sucesivamente fue renovando y recordando a cada uno de estos patriarcas, fue renovando y recordándole constantemente que Él les iba a dar la tierra prometida. Se les olvidó que Dios los sacó de Egipto con 10 tremendas plagas porque les había ofrecido la tierra prometida. Se les olvidó que empezaron a caminar por el desierto porque iban rumbo a la tierra prometida, y en vez de concentrarse en lo lindo de la tierra prometida, se concentraron y se desanimaron viendo pueblo grande de estatura, gigantes, porque eran grandes, guerreros, pero se les olvidó la batalla que Dios había dado en Egipto, que Dios destruyó un ejército superior a ese pueblo.
que estaban en la tierra prometida. Y volvieron de la expedición. Y volvieron de la experiencia que habían tenido frente a la tierra prometida, desanimados, decepcionados, prácticamente agotados. ¿Por qué no decir decepcionados? Repito, concentrando su mirada en los obstáculos y no en el bendito que los libra de los obstáculos. Número 13. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Sí, es verdad. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Yo no tengo duda que ellos parecían langostas al lado de los gigantes. Pero se le olvidó que más grande es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Se les olvidó que más fuerte es el que está en nosotros, que es el que está allá afuera. Y que si ayer hizo grandes victorias Jehová de los ejércitos, hoy día las iba a seguir haciendo y mañana las va a seguir haciendo. ¿Alguien dice amén? Pero la inmadurez, la insensatez, la falta de discernimiento, la falta de la credibilidad en Dios. Posiblemente creían en Dios, pero no le creían a Dios. Los hizo desviar su mirada del bendito y concentraron su mirada en el problema. A mí me han pasado varias cosas curiosas en este tiempo. Venía de buscar a mi esposa en el trabajo y hice un doblez y había un checkpoint, la policía, y porque pisé la línea blanca, el policía entonces me detuvo, me dijo, usted pisó la línea blanca, no está supuesto a pisarla. A las 2 de la mañana. No hay carros allí. Deme sus documentos. Está bien. ¿Qué podemos hacer? Tiene que ir a ver al juez. Puntos posiblemente a la licencia. Mandan el informe al seguro y el seguro de manera automática te sube el precio porque ya tienes puntos y hay una serie de castigos, de consecuencias negativas. Y si vuelve a suceder otro incidente y si no quitas esos puntos, te pueden quitar la licencia. Y uno se preocupa. ¿Cómo me zafo de esta? ¿A quién llamo? Y una noche sin dormir, y llamé al pastor Jerry, mira lo que pasó aquí, tú conoces a alguien, y uno comienza a indagar, porque humanamente hablando uno se ofusca, uno se confunde por una tontera, porque pisé la línea blanca a las 2 de la mañana. Bueno, nos tocó ir a la corte. Miramos la lista porque yo tenía fecha en la corte. Miramos la lista de todos los delincuentes que estaban allí inscritos y entre ellos era yo, uno de ellos, pero no apareció mi nombre. Dije, oh, qué extraño. Mi nombre no apareció. Llamé a algunos hermanos que aquí son abogados, pero yo no confío en los abogados. Y bueno, mi nombre no aparecía.
Fuimos con mi esposa, conversamos con la mujer que estaba atendiendo el escritorio principal para los delincuentes. Mire, no aparece mi nombre allí en la lista. Oh, sí, deme su documentación. Le di la documentación. Oh, es verdad, usted tiene cita para hoy día, pero yo no sé por qué no está allí. Pero espérese un tantito, déjeme ver lo que podemos hacer. Y yo preocupado por el punto, pagar $300, $400, a mí no me interesa darle dinero a la ciudad. Y dijo, mira, el juez, hay un nuevo juez que va a abrir un caso allí, para que no pierdan el día. ¿Ustedes quisieran quedarse para que entonces el juez los atienda? Está bien. ¿Para qué vamos a perder otro día? Y ahí nos quedamos y entramos a una sala, un tribunal real. No es como en el Bronx, que son cubículos, o en Manhattan, que son cubículos. Este es un tribunal real, con banca, con la silla del juez, con los abogados, con los perros, por si tú te escapas para que el perro salga corriendo detrás de ti. Y ahí todos los delincuentes sentados como corderitos. Y de repente comenzó el juez. Perdonado. Siguiente. Next. Perdonado. Siguiente. Gabriel Huayco. Y yo decía, perdonado por dentro, perdonado. Y el gringo era un americano, un afroamericano, y dijo, perdonado. Excuse me, may you repeat again? Perdonado. Y uno se preocupa por las cosas. Váyase para su casa, muchachito. Perdonado. Y nos concentramos en el problema y no nos concentramos en el Dios que tiene control del problema. El pueblo de Israel se concentró en los gigantes, en la guerra que iban a tener. Ellos eran como langostas delante de esos tremendos gigantes, y esta es la tierra que Dios nos trajo, y nos trajo para perecer y morir en este lugar en manos de estos gigantes. Y volvieron a Israel y comenzaron a criticar y comenzaron a murmurar y comenzó la sismografía por todas partes y el pueblo se desanimó. Números 13:31. Vuelvo a leer, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Es una tierra que traga a sus moradores. Vamos a morir todos allí. Números 14, versículo 1. ¿Qué consecuencia vino debido a esta actitud negativa, pesimista, deprimida? Falta de fe, falta de confianza en Dios. Número capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y se quejaron contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y la inmadurez cobró fuerza, como una bola de nieve que cae de la montaña, y la sismografía, y el desánimo, y el bla, 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 y el mira lo que pasa, mira lo que sucede, mira, no podemos avanzar. ¿Cómo es posible que compremos una propiedad de casi $1 millón si somos pobres, si no tenemos dinero? Y hubieron algunos que no quisieron cruzar la tierra prometida, pero hubo un grande grupo de pueblo de Dios en esta iglesia que, estando congregados en Manhattan,
Pusimos la mirada en el Altísimo y dijeron, no importa, nosotros podemos, Dios es con nosotros, y conquistamos la tierra prometida en la cual estamos hoy día. Porque la mayoría creyó, pero hubo un grupo que quisieron desanimar al pueblo, que empezaron a chismear con su desánimo, con su descrédito, con su desesperanza. Y aquí el pasaje dice que el pueblo de Israel se entristeció y lloraron toda aquella noche. Escúchame, 10 personas desanimaron a todo el pueblo de Israel. 10. Con su pesimismo, con su negativismo, con su falta de fe. Y esto como una bola de nieve fue creciendo mientras hablaban, mientras criticaban y agarraban el teléfono y el celular y empezaban a llamar a los hermanitos y a las hermanitas. ¿Supiste lo que está pasando? ¿Supiste esto? Mira lo que está pasando. Mira cómo se le ocurre al pastor que vamos en esta dirección. ¿Cómo se le ocurre al pastor Jerry que vamos a hacer esto? ¿Cómo es posible que quieran que lleguemos a las 5 de la mañana para que trabajemos en la cocina? Es un desastre. Y la crítica y la desaprobación y el negativismo va creciendo. Y el pueblo se desanimó. Y ellos dijeron, ¿por qué no morimos mejor en Egipto? ¿O por qué no morimos aquí en esta tierra mejor en el desierto? Dios les cobró la palabra. Pobre de nuestras mujeres, pobre de nuestros hijos que van a perecer aquí. Los hijos no perecieron. Los hijos llegaron a la tierra prometida. Pero todos los adultos que hablaron, que criticaron, que chismearon, fueron quedando en el camino. Por culpa de 10. Sigamos leyendo allí. Números 13, versículo 31. Bueno, ya lo leímos, pero es un poquito. Versículo 4, 14:4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mire la reacción del pueblo en contra de Josué y Caleb. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, dice Dios, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti, Moisés, te pondré sobre una gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a tu pueblo con tu poder, y lo oirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos. Entonces dice, versículo 17, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable,
que visita la maldad. Versículo 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Perdónalo no por causa del pueblo, ni porque el pueblo haya hecho algo bueno. Perdónalo por tu gracia, por tu poder, por tu gloria. Perdónalo por tu misericordia. Entonces Jehová dijo, versículo 20, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ni ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y 10, que en este momento no sé en qué parte, aquí está el versículo que habla que 10 más quedaron en el camino. Hermanos, tengamos cuidado con los comentarios. Tengamos cuidado con la chismografía. Tengamos cuidado con aquellos comentarios negativos, desanimantes. Tengamos cuidado por la falta de fe. Porque esto va provocando un espíritu pesimista, negativo, desidia, falta de ánimo, no querer trabajar, no querer hacer las cosas de Dios. Y no solamente hay algunos que no quieren trabajar y se dedican a chismear, sino que no dejan que otros trabajen. Y van con chisme y agarran el teléfono y salen con sus comentarios negativos para desanimar. Y llegan a la iglesia predispuestos, tristes, desanimados. Otra vez lo mismo. El pastor está loco. Porque mire, cuando todo está bien, la iglesia dice, oh, estamos todos bien. Pero cuando empiezan a haber algunos problemas que son normales, el pastor es el culpable. El pastor es el culpable de todo lo malo que pasa en la tierra. Es típico. Lo veo en la Biblia y lo veo en 32 años de vida cristiana como pastor. Cuando todo está bien, todos se hinchan el pecho y estamos bien, repito. Pero cuando empiezan a haber problemas y dificultades y un hermanito ya deja de asistir, se va o se escucha un chisme que hay un problema, el pastor está envuelto en todo esto. Hermanos, tengamos cuidado con esa palabrería. Son personas que llevados por sus carnalidades, por su corta visión, quizás por resentimiento, quizás por amarguras, en contra de todo y de todos, en contra de la iglesia y de las actividades y de la prédica y de la doctrina y de los programas, o dejados llevar por sus envidias porque no pueden ver a otros progresar, no pueden ver a otros ser útiles, no pueden ver a otros ser más fieles, no pueden ver a otros que son más espirituales. Entonces, por su mal celo, por su egoísmo complejo, prejuicios, desánimos, depresiones, todo les parece mal, nada es bueno, nada sirve, todo es muy difícil, es imposible que hagamos esto, es ridículo que pensemos hacer esto otro, eso no se puede hacer porque hay gigantes en el camino. Entonces vamos de oído en oído, de persona en persona, buscando oídos que hagan eco a nuestras críticas, a nuestros chismes, a nuestras murmuraciones, a nuestros pensamientos y sentimientos negativos, para envenenar, intoxicar, desanimar, ensuciar la mente y corazones de los más débiles o de los más nuevos, de los incautos, y así desanimarlos y destruirlos, y verlos tan desanimados como yo estoy desanimado, y verlos tan tristes como yo estoy triste, porque si yo no puedo estar bien, nadie está bien, y nos encargamos de regar y de chismear. Hermano, ¿cuándo vamos a entender que nuestros comentarios negativos hacen mucho daño dentro de la congregación? Desaniman a los que son más nuevos,
pueden hacer huir a los que ni siquiera todavía han conocido a Cristo. Hermanos, ¿cuándo vamos a entender que esa clase de comentario lo único que hace es desacreditarlo a usted mismo? Mire, el chismoso se desacredita a sí mismo. El chismoso a sí mismo va creando un propio descrédito. Y la persona que tiene cerebro, y la persona que tiene sentido común, y la persona que tiene dos dedos de frente, dice, este tipo es un chismoso, anda puro chismeando, siempre negativo, siempre criticando, nada le parece bien, todo está malo. Si cantan este himno está mal, y si no lo cantan también está mal. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con ese espíritu pesimista, negativo, chismoso. Miedo debemos tenerle a esa lengua venenosa, viperina, a esa serpiente que se mueve sin freno. Cuando usted encuentra un hermano chismoso, una hermana chismosa, hermana, te estoy orando para orar por ti. Y son muy espirituales. Te estoy llamando para orar contigo porque tú sabes lo que pasó. Y ahí comienza el chisme. Y le meten el veneno. Pero vamos a orar. Y son muy espirituales y oran por el problema. Y ya pusiste el veneno en el otro, en la otra. Mejor ora tú solo por el problema. Y no estés regando el problema en los demás. Pregunto, ¿no somos seres humanos? Donde hay dos personas reunidas, hay un posible problema, tarde o temprano. Es más, muchos de nosotros tenemos problemas con nosotros mismos, porque somos locos. Por lo tanto, cuando nos juntamos con otros, hay un posible problema. Y aquí hay como 100 personas que regularmente nos congregamos. Si con 2 personas hay problemas y hay chisme y hay situaciones que hay que saber confrontar, ¿cuánto más donde hay 100 personas? Normal. Es parte de la entretención. Mire los problemas como parte de la bendición de Dios para solucionar los problemas, para solucionar los conflictos, porque a través de los problemas Dios se glorifica. Pero no se desanime, no ande chismeando, no ande criticando. Porque toda la congregación quiso lapidar a Moisés y a Aarón. Porque, repito, porque el problema era Moisés y Aarón. Ellos son los culpables. Cuando vamos a entender que tan malo es hablar mal como oír lo malo, prestar oídos para que se engendre el pecado, la maldad, el resentimiento, desánimo, pesimismo, depresión. Hay cosas que no conviene seguir escuchando, hay cosas que no conviene seguir hablando. Hermano, la lengua que Dios nos dio es para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para predicar a Jesucristo y no para andar chismeando ni desacreditando a nadie, ni desanimando a nadie. Mateo 18, 2, versículo al 7. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Así que si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar y hacer caer al otro, córtalo. Y yo voy a cambiar la palabra. Así que si tu lengua o tu oído te es ocasión de hablar cosas tontas, mejor córtate la lengua, mejor córtate el oído, para que entres al cielo santificado. Ahora, hay ciertos chismes que entretienen, hermano. No, vamos a ser sinceros, hay ciertos chismes que no me digan, ¿verdad? Oye, y abrimos los ojos grandes y sucedió algo y gozamos y nos reímos, son chismes sanos. No se lo digas a él porque vergüenza, y yo voy directamente y se lo digo.
y cómo disfruto y cómo me río. Pero hay unos chismes que no convienen. Porque traen desánimo. Traen desánimo. Y desaniman al otro. Tan malo es hablar como el oír. Tan mala es la lengua como el oído. Hermano, cuando se le acerque a alguien con un chisme espiritual, porque son muy espirituales, hermano, y usted se dé cuenta, dígale, hermano, mira, no me traiga esos comentarios, que no me edifican. No quiero escuchar eso, porque puede que sea verdad y me va a desanimar, porque yo no creo que el pastor haya hecho eso. Yo no creo que el hermanito haya hecho esto. No, oye, te estoy llamando porque tenemos que orar por el pastor, porque el pastor hizo esto. Hizo un chisme a veces. Y hay algunos que piensan que el pastor es un santo, un tipo que vive en la nube 500 y no aceptan que el pastor tenga su momento flaco, su momento de ofuscación, su momento de irritación y que tiene que jalarle la oreja a alguien. Y a veces se me sube un poco el tono. No sé si ustedes se han dado cuenta que yo no tengo paciencia a veces. No sé si se han dado cuenta. Se lo digo por si acaso, porque posiblemente no crean que yo soy un santo. ¿Ok? Hermano, 10 más quedan en el camino por desanimar a la congregación. A ver, Éxodo 14. 36 y 37, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que a volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Que la lengua se te llene de lepra y el oído se te llene de lepra, para que aprendamos a no andar chismeando, a no oír chismes. La gente salen enojados porque no se les permitió un pecado, porque están haciendo cosas malas y comienzan a llamar, tan malo el que llama como el que está escuchando aquí. Y lo más terrible de esto es que el chismoso que está hablando de afuera y llamando a los de aquí, comienza a acusar a los de aquí. Entonces el que está afuera llama a los de aquí adentro y después dice, yo llamé a fulano, mengano, sutano y le dije esto y esto otro, y los deja mal, y tú quedas como un tonto y quedas como un chismoso por estar prestando tu oído. Ay, mi madre, si son tan tontos, el diablo se la sabe por diablo y no por viejo. Número 16. 250 más quedan en el camino. 3,000. 10. Ahora 250 más. Primer pecado, idolatría. Segundo pecado, chismografía, que causó desánimo. Tercer pecado, rebeldía. Aquí me detengo en las siguientes 2 horas. Número 16. 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Adirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová.
¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Mira para acá. Dios eligió a la tribu de Leví para servir en el templo, para servir en el tabernáculo y para sacar líderes de carácter espiritual y el sacerdocio santo. Coré era coatita, hijo de Coat, levita. Moisés y Aarón, que eran hermanos, también eran levitas, también eran descendientes de Coat, pero por otro de los hijos. La cosa que Moisés, Aarón y Coré eran de la tribu privilegiada para servir a Dios. ¿Está entendiendo? Pero no pueden ser todos pastores. ¿Entiende? De ese vasto grupo de hombres, de los levitas, hijos de Coat, coatita, que servían a Dios, Dios iba a seleccionar y seleccionó para diferentes funciones. Todas las funciones son importantes. Pero Coré se levantó con Abirán, se levantó con varios hombres y juntaron 250 príncipes de Israel. Y entre todos se levantaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Quién los puso a ustedes como líderes? ¿Quién los puso a ustedes como pastores? ¿Quién los puso a ustedes como hombres de Dios? ¿Acaso este pueblo que está conmigo aquí no son santos igual que ustedes? Y se levantó una rebeldía. Y se levantaron en contra del ungido de Jehová. ¿Aquí han pasado esos eventos? Sí. ¿En nuestra iglesia han pasado? Sí. ¿Se han levantado contra el ungido de Jehová? Sí. De antemano yo le voy a decir esto. Y perdóneme lo que voy a hacer. Pero cualquiera que quiera quedarse como pastor aquí, yo le doy mi zapato y yo me voy inmediatamente. Cualquiera que quiera ser pastor aquí, le doy mi puesto y se lo entrego. Se levanta una rebeldía y hay un Coré que quiere ser pastor. Le digo, ven acá, hijo. Dios te llamó a ti, ¿tú crees que Dios te llamó a ser pastor? Sí, pastor, yo soy santo igual que usted. Dios habla a través de mí. Mi hijo, tome, quédese con la iglesia. Y yo me voy. No aguantas un mes. No aguantas un mes. Años atrás, cuando comenzamos la iglesia, aquí hubo un hombre que se tuvo que quedar al frente por un tiempo. Cuando yo volví de mi pequeño sabático de 3 meses a Nueva York para tomar control, ya como pastor de la iglesia, ese hombre se me acercó a mí, Pastor Jerry, y me dijo, Pastor Gabriel, tome, yo no aguanto estar al frente de toda esta gente, tome, ese trabajo suyo, no es trabajo mío. Estaba hasta aquí. Pero hay algunos que creen que el pastorado es el figureo, pararse al frente, que lo aplaudan, ay, qué lindo predica, oye, pero qué duro predica, oye, y mira todo, y mira todo lo que ese hombre ha conseguido. Y hay algunos que se dejan llevar por el pastorado porque es un puesto cool, you know, cool. ¿Ok? Y se paran al frente con su corbatita y todo el mundo los mira y toda la gente le rinde pleitesía porque él es el pastor. Y creen que es muy gracioso esto de ser pastor. Obviamente hablando, si tú vas a ser pastor a la manera del mundo, sí te va a convenir. Pero si eres pastor a la manera de Dios, tú te vas a meter en un problema si tú no eres llamado para cumplir el llamado de Dios. Porque estos zapatos queman. Pastor Jerry lo sabe.
Pero aquí se levantó un grupo de rebeldes que se compararon a Moisés, que se creyeron iguales a Moisés. Números 16, versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, es decir, quítense a un lado, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y también en medio de ellos está Dios. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, dime, Moisés, Aarón, ¿quiénes son ustedes? Aarón en su limpia saco, Aarón lambe ojo, guataca, culebra, arrastrado. Le tienes miedo al pastor. Me imagino cómo criticarían a Aarón. Me imagino cómo hablan del pastor Jerry. Le tiene miedo al pastor Baico. Pastor Jerry no me tiene miedo a mí. Él me ha confrontado con situaciones y yo he tenido que obedecer. Y yo he tenido que pedir perdón. ¿Quién los puso a ustedes como líderes, como pastor y como ayudante de pastor? ¿Con qué autoridad y con qué derecho hacen ustedes estas cosas y enseñan estas cosas y determinan estas cosas? Moisés, ¿quién eres tú para determinar lo que se hace y lo que no se hace? Oye, Moisés, para de hablar en nombre de Dios a la gente, porque esta gente también habla en nombre de Dios. En primer lugar, ¿quién puso a Coré delante de la congregación para que defendiera a la congregación? Nadie. Se puso él mismo. Él mismo se puso. Pero en la mente de Dios, Coré no era nadie. En la mente de Moisés, Coré no era nadie. Solamente en la mente de él era un tipo capacitado para levantarse como líder de Israel. Hermano, si Dios no te mandó a recibir un puesto, estése tranquilo y quédese donde está. No se meta en camisas de 11 varas, no se meta en problemas usurpando un lugar que no le corresponde. Repito, hay muchos que quieren ser pastores por el figureo y por el dinero que se gana. Bueno, será en otra parte, no aquí. No, porque nuestra visita tiene que entender esto. La iglesia cristiana y el evangelio se ha convertido en un negocio. Y los pastores son de la gente que más gana. Andan en aviones, en helicópteros, y tienen su yate, y tienen sus vehículos nuevos, de paquete, y viven en vecindarios donde no cualquiera vive, pero todo el perraje vive en la ciudad, que les roban el dinero, pero ellos viven en lugares donde nadie, ni siquiera pueden entrar por allí porque la policía los alcanza. El evangelio se ha convertido en un negocio. Pero en esta iglesia no. Todavía no. Y simplemente les digo algo, posiblemente lo que yo recibo semanalmente o quincenalmente o mensualmente sea inferior a la mayoría de ustedes posiblemente. Y la hermana Betty lo sabe y el pastor. Y no me estoy quejando, simplemente estoy diciendo para que entienda que yo no creo que el evangelio y la vida pastoral y la vida cristiana sea un negocio. Es para ganar almas, es para hablar del evangelio, es para llevar a las almas cautivas del diablo a los pies de Cristo para que sean libres y esas vidas sean cambiadas y sean transformadas. Los seminaristas hoy en día están saliendo del seminario con una mente equivocada porque ven a los pastores de ellos que tienen su jipeta y tienen su tremenda casa y tienen su tremendo sueldo, pero a estos muchachos se les olvida que ese pastor trabajó 30 años para llegar a tener lo que tiene. Porque yo no tengo problema que un pastor viva cómodo si la iglesia se lo puede dar. No tengo problema, pero estos seminaristas nuevos quieren ser pastores porque ven a su pastor con jipeta, con casa nueva, y se les olvida que ese pastor ha trabajado 30 años sembrando. Ahora, tú quieres llegar a lo mismo del pastor, a ti te toca ser pastor por 30 años, sembrar, abrir la tierra, limpiar la tierra, salir a predicar el consejo de Dios, y Dios te va a poner, después de 30 años, en
en cómo está tu pastor. Pero ahora es tiempo de que trabajes, de que siembres. Pero los muchachos no quieren. Allá en Puerto Plata hay una obra que nosotros comenzamos y se construyó un edificio, un templo. Y estuvimos, ¿cuántos de los presentes tuvimos allá? Yo estuve un mes allá de vacaciones con mi esposa y mis hijos, y estuvimos una semana un grupo misionero, predicando casa por casa. Las calles son de tierra. Allá en Puerto Plata, uno sube por Moca, sube a la cumbre y baja hasta llegar al mar. Y hay una cantidad grande de pueblitos, unos al lado de otros. Atrás está el río Guao, creo que le llaman río Guao, algo así, una zona campestre. Ahí predicamos por una semana, fue lindo. Mi hermano Natanael, y yo no he vuelto para allá, pero se construyó un templo. Y han pasado no sé cuántos pastores por allí, muchachos jóvenes de la capital, todos orgullosos, que quieren su jipeta, que quieren su carro, que quieren que les paguen. Vete a sembrar, muchacho, vete a quemarte las pestañas, vete a predicar puerta a puerta. Y la gente que están ahí se dan cuenta que son nariz para arriba, que lo que quieren es dinero, que lo que quieren es fama. Y voy a decir algo para la gloria de Dios, y todavía están esperando al chileno que vuelva para allá. Porque en el suelo me sentaba con ellos. Ellos no pueden salir a predicar puerta a puerta. Ellos no pueden sentarse en el piso. Los seminaristas que están saliendo hoy en día están siendo mal enseñados. Porque tienen que sembrar, tienen que abrir la tierra. Me metí en esto porque el evangelio se ha convertido en un negocio. Este Coré estaba celoso, envidioso, arrogante, soberbio, altanero. Hermano, ¿quién puso a Coré para defender al pueblo de Israel? Se ponen solos. Escúcheme, en esta iglesia cada vez que se ha levantado un Coré, habla en nombre de la congregación, y nadie los ha puesto en nombre de la congregación. Nadie se levantan ellos mismos porque necesitan respaldo. El que está por la verdad, el que habla la verdad, no necesita respaldo de nadie. La verdad es su propio respaldo. Y si está correcto en lo que dice, aún el pastor Jerry y el pastor Huayco admitimos que estamos metiendo las patas. Y si tenemos que irnos, nos vamos. Porque yo no voy a ser piedra de tropiezo para una iglesia. Yo no voy a frenar la bendición de una iglesia. Si yo veo que se está levantando un hermanito, un joven, y Dios lo está levantando para que sea pastor de aquí, yo no tengo problema en quitarme, pero que sea Dios. No que sea producto de la soberbia, del celo, de la envidia, de la avaricia, del figureo, del fantasmoseo. Número 16. ¿Y quién eran estos 250? Número 16, versículo 8 al 10. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estáis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Mire para acá. El pastel es grande. La forma de servir es amplia. No todos pueden ser Moisés. No todos pueden ser Aarón. El hecho de que Coré y su séquito y sus seguidores rebeldes, Dios los hubiera usado de alguna manera, en algún momento, eso no implicaba que Dios los estaba llamando ya para ser pastores. Simplemente tenía que conformarse con el servicio y con el lugar donde Dios los había puesto. Pero ellos estaban menospreciando al ungido de Jehová, al hermano Aarón, al hermano Moisés,
como líderes y los estaban confrontando abiertamente, no eran chismes, era cara a cara y los estaban desafiando. ¿Quiénes son ustedes? Dios también habla por nosotros. Por aquí dice, versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Hay un versículo aquí que dice, a ver si lo dice aquí. Versículo 2, número 16, 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Eran príncipes, tenían labia, cierto respeto del pueblo, hablaban con términos bíblicos muy apropiados, convencían con sus palabras, se veían muy espirituales porque eran príncipes de Israel. Se veían muy espirituales por el conocimiento que demostraban públicamente acerca de la palabra de Dios, con su corbata, con su traje negro que usaban, y así impresionaban a cualquiera. Pero mis amados, el tener conocimiento, oiga bien, el tener conocimiento como príncipes de Israel no necesariamente me hace espiritual. En muchos casos, el conocimiento en manos del necio, o en manos del resentido, o en manos del amargado. Y si le sumamos orgulloso, ese conocimiento le envanece, le enorgullece, creyéndose ser alguien, convirtiéndose estos necios con conocimiento en soberbios, arrogantes y altaneros. Y cegándole, le hace ser dueño de su propia verdad, no permitiéndole mirar su propia carnalidad, su propio error que se convierte en horror. Por el contrario, miran la supuesta falla del otro. Y al no poder encontrar pecado en Moisés, le atacaron su llamado divino. Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Dios conoce quién soy yo. Dios conoce los grandes errores míos. Dios conoce las grandes incapacidades mías. Dios conoce las grandes faltas que yo tengo y que arrastro. Dios conoce mis limitaciones. Y quizás Dios ve una o dos cositas buenas, virtudes por allí. ¿Quién sabe? Pero Dios sabe quién es el pastor Huayco. Dios sabe quién es el pastor Jerry. Y aún así nos tiene al frente. No por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. No porque tengamos capacidad alguna, no porque seamos más inteligentes de usted, no porque seamos más espirituales que usted, y no porque leamos la Biblia más que usted. Posiblemente, Pastor Jerry, aquí hay gente que sabe más que usted y yo. No tengo la menor duda. Pero por alguna razón Dios llama a uno y Dios no llama a otro, independientemente de lo que sabe o de lo que no sabe, de lo que puede o de lo que no puede, porque Dios es el que manda, Dios es el que dispone, Dios es el que llama. El conocimiento en manos de una mente necia, de una personalidad corrompida, se convierte en un arma de doble filo y en una bomba de tiempo en cualquier iglesia. Porque usan el conocimiento para apuntar, para criticar, para engañar, para seducir, para envolver, para corromper, para destruir, para desanimar y sacar de las iglesias a su séquito de oidores engañados. Dice la Biblia que eran príncipes de Israel. Escúchame bien lo que voy a decir. Príncipes de Israel posiblemente eran jóvenes que aprendieron a los pies de Moisés y crecieron a los pies de Moisés, siendo Moisés su maestro. Así que después que Moisés los educó
después que Moisés los pastoreó, los enseñó, los animó, los discipuló, los atendió, los creció, los aconsejó, los levantó, los ayudó en sus problemas personales, matrimoniales, les dio consejería en sus problemas con sus hijos, en sus problemas en su trabajo. Después que Moisés invirtió no sé cuánto tiempo en estos príncipes, y estos príncipes al principio escuchaban una predicación de Moisés y decían: ¡wow! Amén, pastor, sígalo predicando, pastor. Amén, pastor, dígalo, pastor. Pero poco a poco, esta posición normal de un discípulo comenzó a cambiar en estos príncipes. De buenas a primera, resulta ser que el discípulo ahora es mejor que su maestro, Moisés. Y amén. Y pudiera ser, y ojalá que el discípulo sea mejor que el maestro. Y de buenas a primera, ahora los príncipes, el discípulo, sabe más que Moisés. ¡Oh, gloria a Dios! Ojalá que aquí se levante gente que sepa más que el pastor Jerry, que sepa más que el pastor Huayco. Ojalá, de buenas a primera, ahora son más espirituales que Moisés y Aarón. ¡Amén! Ojalá que se levanten hombres y mujeres más espirituales, porque ya el pastor Huayco ya está en decadencia. Va achicándose. Y ojalá que se levanten más espirituales en la iglesia. Y de buenas a primera, ahora estos príncipes, estos discípulos son más consagrados y fieles que Moisés. Ojalá que así sea, más fieles y más consagrados. Eso es lo que espera todo buen maestro y todo buen pastor. Espera que los discípulos crezcan y sean mejor que uno. Pero que sea con un buen espíritu. No que sea para criticar. No que sea para decir cosas que son incorrectas, no para desprestigiar y desacreditar a los hombres de Dios que puso en la congregación. Así que de buena a primera descubren que Moisés ahora necesita ser ayudado, confrontado, exhortado y enseñado para que entienda, porque él no es el único que ha sido llamado por Dios. Así que ahora resulta ser que Moisés está equivocado, que no sabe nada, que es un impostor, un falso, un vividor, un tipo que no vale la pena pedirle consejo. Peor aún, se quiere quedar con todo y con todos. Y es cierto, Moisés en esta congregación, por decirlo de una manera humilde, sin pretender más allá de lo que somos, Moisés, poco a poco, va menguando en diferentes aspectos. Pero pastor Jerry, si es verdad que estos príncipes eran mejores que Moisés, no actuaron como mejores. Y si es verdad que eran mejores que Moisés, qué curioso que Dios no se dio cuenta. Qué curioso que Dios estaba ocupado y no se dio cuenta que habían personas mejores que Moisés y mejores que Aarón, para haber sacado a Moisés, para haber sacado a Aarón, para ponerlos a ellos. Qué curioso que nadie se dio cuenta, solamente ellos. Mire, le voy a dar un consejo. Escúchelo y llegará viejo. Usted no fue llamado a cuestionar el llamado ni el trabajo del pastor. Hebreos capítulo 13 para ir terminando. Hebreos capítulo 13. Oiga bien, usted no fue llamado a cuestionar el llamado ni el trabajo del pastor. Usted no fue llamado a cuestionar las decisiones que se toman en la congregación, donde a veces la toma el pastor y donde a veces las toma el cuerpo de los congregados. Usted no fue llamado a censurar ni a criticar al pastor. Usted fue puesto en esta congregación como una oveja para crecer en Cristo, para servir a Cristo, para vivir con Cristo, para apoyar la obra de Cristo a través de su pastor, para orar por la iglesia y por el pastor de ella, para amar a la iglesia, para levantar los brazos del pastor, para apreciar y agradar y servir a Dios, la obra de Dios a través de los pastores de esta iglesia, para un día, si a Dios le place, si a Dios le agrada, usted ser el siguiente pastor, porque yo no tengo problema que uno de ustedes quede como pastor. Pastor Jerry, este púlpito está siempre vigente. A cualquiera. No tengo apego
a un llamado. Yo sé que Dios me ha llamado y nos ha permitido levantar y hacer todo esto, pero así como me puso, Dios así me quita. Y no tengo apego a esto yo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Primero, ¿por qué? Porque os hablaron la palabra de Dios. Y miren lo que dice ahora. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Pastor Huayco tiene 32 años como fundador, para la gloria de Dios, de esta iglesia. Y considere la conducta del pastor y el resultado de su conducta en estos 32 años. No lo considere por un detalle, no lo considere por un error, no lo considere por una caída que yo pude tener porque le jalé mal la oreja y usted quedó resentido. No, tiene que considerar los resultados del pastor a través de todos sus años. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Mira para acá. Velar por tu alma quiere decir que te voy a decir la verdad. Velar por tu alma quiere decir que te voy a jalar la oreja. Velar por tu alma quiere decir que te voy a corregir si es necesario y te voy a advertir si es necesario. Aunque me odies por los siguientes 10 años y después de 10 años Dios te dé madurez para que tú entiendas que yo estaba bien y que tú estabas mal. Porque así ha pasado en cantidad de veces. Acá hay gente que yo he arrepentido. Acá hay gente que le he dicho, hermano, hermanita, no vaya por ese camino porque le va a pasar esto, otro. Y dígame si no ha sido así. Y después han venido, pastor, lo que tú me dijiste 3 años atrás, 5 años atrás, que me dolió, estuve resentido contigo, se ha cumplido exactamente como tú me lo dijiste. Porque se te ama. Porque los pastores somos puestos para velar por tu vida, para velar por tu matrimonio, para velar por tu familia, para velar por tus hijos, para velar por la congregación. A muchos se les olvida que Dios puso un pastor. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, si usted no puede entender esto de lo que es el pastorado y que Dios nos ha puesto aquí por su misericordia, a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos, no por causa nuestra, sino por causa de Dios que nos puso aquí. Si usted no entiende esto, usted está en una iglesia equivocada y usted tiene pastores equivocados. Y le animamos para que busque una iglesia diferente, que se acomode a su criterio, que se acomode a lo que usted piensa que debe ser el pastor, a lo que piensa que debe ser una iglesia. Y seguimos siendo tan amigos y hermanos como siempre. ¿Usted cree que casualidad cómo han desaparecido algunos que estuvieron aquí ya? Porque dándose cuenta que esta iglesia no es para ellos, que estas predicaciones no son para ellos, que no les llegan, que no son fructíferas, que no hacen nada con ellos. Gloria a Dios, que busquen otra iglesia donde la palabra les llega y donde puedan crecer, porque nosotros no fuimos capaces de poder ayudarles espiritualmente. Gloria a Dios, que busquen otro ministerio y nos vemos en la calle, hermano. Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga. Qué bueno que estés participando en otra iglesia, qué bueno que estés contento en otro ministerio, desarrollando tu vida espiritual a la manera que tú consideras que debe ser y no como lo enseñábamos nosotros en nuestra iglesia. Y siéntase en plena libertad, porque aquí nadie se molesta por el que viene como por el que se va. No tenemos problema. Termino con esta idea. El siguiente ejemplo que viene, murieron 14.700
Pastor Jerry, ¿y sabe cuándo sucedió? Al otro día de lo que sucedió aquí. Al otro día, ¿entiende? Al otro día, 14.700 se le arrancó la cabeza. No fue al otro año que se olvidan las cosas, no fue al mes siguiente que ya no recuerdo tanto, no pasaron 24 horas, 14.700 más murieron. Puesto en pie. ¿Quieres saber cuál fue el pecado de estos 14.700? Véalo en el siguiente capítulo. ¿Ok? En el siguiente capítulo de esta noble teleserie. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos enseñas. Te damos gracias porque tú nos permites aprender. Te damos gracias porque muchas veces es necesario aclarar conceptos, acciones, realidades normales que ocurren dentro de la congregación. Y como pastores tenemos que advertir, y como pastores tenemos que corregir, y como pastores tenemos que exhortar para que las cosas se hagan bien, para que el diablo no nos engañe, para que el pecado no nos perturbe y cause errores y horrores. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a la iglesia. Gracias porque tu palabra es rica en bendiciones y nos enseña tantas verdades. Gracias, Padre, por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.